Puede que estés en una barbacoa, escuchando cómo alguien niega la existencia de los dinosaurios, mirando al techo o recibiendo un balonazo. Si estás ahí, yo, Gonzalo Zalaya, te doy la bienvenida a la Rapacalia, un espacio de medios modestos, casi absurdo, y sin la temática definida, pero con una única y firme intención: que olvides tu soledad mientras escuchas las cosas que salen de mi cabeza. He preparado té fresquito y pastel de zanahoria. Afuera hace un día precioso y solo faltas tú. Hola, es un auténtico placer estar de regreso aquí en la Rapacalia para charlar con vosotros. ¿Qué tal? Espero que estéis bien. Aquí la primavera se resiste a llegar, pero es normal. Si durante la mayor parte del año la tendencia es el frío y la nieve, la naturaleza boreal se toma su tiempo para desperezarse. Como dato positivo, los días son más largos y eso siempre es algo bueno. Y es curioso que durante todo este tiempo yo haya estado pensando mucho en un par de personajes históricos, Tales de Mileto y Edgar Allan Poe, La velocidad y el tocino. Y os contaré por qué. Recuerdo que durante mis estudios superiores, nuestra maravillosa profesora de filosofía nos hablaba de la vida de los filósofos como quien habla del vecino o de un amigo cercano. Ya no volverían a ser esas caras regias de piedra de los museos, sino viejos amigos con los que quedar y charlar de todo y de nada al mismo tiempo. Ella los hizo cercanos y asequibles. Todo esto viene a santo de que el bueno de Tales era cegato, no veía nada bien. El otro día les contaba a los niños que cuando alguien no ve ahora, va al óptico y le hacen unas gafas, le ponen lentillas o incluso se opera. Pero cuando vivió Tales a finales del siglo VII y comienzos del sexto, antes de nuestra era, era muy difícil sobrevivir con miopía o algún otro defecto de la visión. Imaginaos, te envían a la guerra a servir a la polis, pero no ves ni un pimiento. O tienes que correr una carrera y no puedes ver la meta, ni el rostro de las personas que amas. Pobre Tales era corto de vista, pero tenía unos sobrinos estupendos. Lo acompañaban a todas partes y le explicaban quién ganaba en los juegos, le indicaban con todo tipo de detalles dónde se hallaban las estrellas en esa época del año, o si había algún tipo de cambio en la posición de los astros. Es una historia entrañable, la verdad. Incluso le llevaron, dice la leyenda, a ver un faro fenicio, el más hermoso de aquellos años, y el pobre hombre se emocionó. También se cayó en un pozo mientras miraba las estrellas. Todo esto viene de que se me han roto las gafas, y hasta que las han reparado he ido por el mundo sin ver los detalles. Esos detalles que, descartados, obligan a reinterpretar la realidad de otra forma. Es decir, que he ido de cegato, con unas gafas de reserva equiparables a unas gafas de juguete de esas que ganas en las ferias, que tienen forma de flamenco o de salchicha de Frankfurt. Y no, no es la única historia buena de Tales. Un día os hablaré de él y de otros filósofos muy queridos por mí. El otro personaje que me ha ocupado la cabeza es el bueno de Poe. He estado leyendo algunas cosas suyas y también su biografía. Es una de esas personas a las que sin ninguna duda me hubiera encantado conocer y pasar una velada charlando. Y tomando una cervecita, claro que sí. Pero de Edgar Allan Poe os hablaré en la siguiente rapacalia, largo y tendido. Esta es una rapacalia especial, porque es la segunda parte del episodio 1 de la tercera temporada. Es decir, una continuación de esa temática que tanto me gusta, las pelis del oeste. En esta ocasión, sin embargo, no os hablaré desde la perspectiva histórica, como lo hice desde el otro programa, sino desde la del cine y otros formatos. Desde hace más de medio siglo, las películas western han fascinado al público hasta el punto de dar origen a la música country, inspirada en el escenario de praderas infinitas, duelos al sol e historias humanas de todo tipo. Y la trama de las películas western tiene lugar en los estados del oeste norteamericano, desde el comienzo de la Guerra Civil en 1860 hasta el final de las Guerras Indias en 1890. Algunas de las películas de este género tratan de la Guerra Civil directamente, vinculada con el río Mississippi, y otras se desarrollan en la zona fronteriza de México, con la fiebre del oro y las masacres de búfalos de fondo.
La frontera solía denominarse Viejo Oeste o Salvaje Oeste y se representaba en los medios de comunicación del western como una región hostil y poco poblada, patrullada por vaqueros, forajidos, sheriffs y otros muchos personajes, tipos de pistoleros. Las narrativas del western suelen tener que ver con intentos graduales de domar el oeste estadounidense, plagado de delincuencia, usando temas más amplios de justicia, libertad, individualismo rudo, destino manifiesto y la historia de la identidad nacionales de los Estados Unidos. La palabra western es originalmente un adjetivo derivado del inglés west, oeste, pero se sustantivó para hacer referencia fundamentalmente a obras cinematográficas, aunque también existe en la literatura novela del oeste. Western es un extranjerismo adaptado al español e incorporado en el diccionario de la lengua española de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Toma ya. A estas obras cinematográficas también se las suele llamar películas del oeste o películas de vaqueros. Muchas veces las películas del oeste están ambientadas en territorios inexplorados o indómitos, bajo la aparente y latente amenaza del ataque de los indios, o en ciudades sin ley en las que los bandidos campaban a sus anchas. Por ello, el género se fue enfocando hacia la confrontación de los diversos personajes, adquiriendo un carácter cada vez más psicológico. Yo te miro, tú me miras, yo te miro, tú me miras, yo desenfundo, tú desenfundas más rápido, yo más rápido, dispara, silencio, trompetas. Pero sí, lo habitual es que también en algunos de sus personajes representasen el bien, sin ambajes, y aquella gente que viajaba esperanzada a esas tierras, con la utopía de forjar un hogar y de vivir en paz y en libertad, y otros representasen por el contrario el lado malvado, aquellos que se aprovechaban de los indefensos para hacer su propia vida más fácil. El western ha sido usado a menudo por el cine estadounidense para escribir la épica de su propio país, para reescribir la épica de su propio país. Una narración, adaptar, perfumar la épica de su propio país. El Soñé. Una narración legendaria del proceso de fundación de los Estados Unidos, protagonizada por héroes que encarnan algunos de los valores más arraigados de su cultura. Siempre bajo la inspiración del destino manifiesto y con una iconografía característica. Sombreros de Jano, pistolas, chalecos, caballos, desierto, ciudades calle, salón, ranchos, diligencias e indios. Pero, ¿qué es esto del destino manifiesto? Pues aquí os lo voy a contar. La doctrina del destino manifiesto, en inglés Manifest Destiny, es una frase e idea que expresa la creencia de que los Estados Unidos de América es una nación elegida y destinada a expandirse desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico. Elegida por Dios. Forma parte del llamado mito de la frontera. Lamentablemente, esta mentalidad generó una actitud que llevó, por ejemplo, a una guerra contra México en 1846, y con esa guerra de expansión lo que querían era anexar sus territorios del norte: Texas, California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y Colorado, y otra contra España en 1898 para apoderarse de Puerto Rico e intervenir en Cuba y las Filipinas con la esperanza de colonizarlas. Se usa también para justificar otras adquisiciones territoriales. El origen del concepto de destino manifiesto se podría remontar a la época en la que comenzaron a llegar los primeros colonos y granjeros desde Inglaterra y Escocia al territorio de lo que más tarde serían los Estados Unidos. En su mayoría eran protestantes y puritanos. Por ejemplo, un ministro puritano de nombre John Cotton en 1630 afirmó lo siguiente: ninguna nación tiene el derecho de expulsar a otra, si no es por un designio especial del cielo, como el que tuvieron los israelitas, a menos que los nativos obraran injustamente con ella. En este caso tendrán derecho a librar legalmente una guerra con ellos y a someterlos. Pero el destino manifiesto aparece por primera vez en el artículo Anexión, un eufemismo, obra del periodista John L. O'Sullivan, publicado en la revista Democratic Review de Nueva York
en el número de julio-agosto de 1845, y en él se decía: el cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la Providencia para el desarrollo del gran experimento de la libertad y autogobierno. Es un derecho como el que tiene un árbol de obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades y el crecimiento que tiene como destino. Esto último es idéntico, pero anterior al controvertido concepto del espacio vital, tantas veces reiterado en el Mein Kampf de Adolf Hitler, quien veía en los estados eslavos un territorio para ocupar por parte de la raza aria. Y todo empezó con un gran asalto a un tren, volviendo a la temática del oeste. En 1879, el periodista H. Wood escribió El gran asalto al tren, obra teatral inspirada en los hechos que tuvieron lugar en un expreso de la línea Texas Pacific, cuando la banda de Sam Bass hizo un asalto un par de años antes. Aunque el estreno no tuvo demasiado éxito, entre el público se encontraba Thomas Alva Edison, el gran inventor creador, entre otras cosas, de la primera cámara de cine y el primer aparato que permitía ver imágenes en movimiento, el kinetoscopio. A Edison le impactó tanto la obra teatral que 20 años después encargó la adaptación de uno de sus propios manuscritos teatrales a una película. Y finalmente en 1903 se estrenó con gran expectación El gran asalto al tren, la primera película del oeste de la historia, dirigida por Edwin S. Porter y proyectada en el Teatro Nickel-Odell. Duró aproximadamente 10 minutos y está compuesta por 14 escenas rodadas en varias localizaciones de New Jersey en el estudio de Thomas Edison en Nueva York, a lo largo de la vía del tren de Lackawanna. El éxito del evento fue total, ya que en aquella época los tiroteos, las emboscadas, los asaltos a las diligencias y a los trenes atrapaban poderosamente la atención popular, es decir, el morbo. Por eso los espectadores quedaron fascinados con la proyección, naciendo de este modo un nuevo prototipo de género cinematográfico que perdura en nuestros días todavía. Porque el espíritu de las películas western es eterno. El ansia de justicia llevada al extremo, la camaradería, la amistad, el sentido del honor, la traición, las ansias de venganza, la codicia, la lucha a muerte. ¿Acaso no son reflejo de las facetas más viscerales del temperamento humano? Tal vez por eso el western es atemporal, y siempre lo será. Y siempre lo será. La figura típica del vaquero. Todo un arquetipo. Imagina un paisaje agreste, sin límites, ya lo he descrito antes, pero vuelvo ahí, con un cielo azul infinito y un sol tan poderoso que te obliga a entrecerrar los ojos. Sin embargo, él parece imperturbable. El vaquero, con su sombrero polvoriento pero bien ceñido, la bandana al cuello, las poderosas botas, el inevitable revólver y la postura erguida sobre su caballo, fiel compañero. Es el vaquero por excelencia, el protagonista de todos los escenarios posibles que se ambientan en el lejano oeste. Su denominador común popular es un personaje central, de características nómadas o errantes, similar a los caballeros de los antiguos cuentos o los samuráis y a las poesías europeas, que enfrentan villanos, rescatan mujeres en peligro y transgreden las normas de las estructuras de la sociedad, pero sin traicionar su honor. Bajo la figura de un vaquero o un pistolero, cuya caracterización incluye una vestimenta típica, su revólver y su fiel compañero, el caballito, figura que llegará a adquirir dimensiones importantes para la historia actual, ¿no? Como vemos el cine, como vemos ese icono, ¿no? Y tampoco falta, como os decía, no falta en esos escenarios como los ranchos aislados, la célebre cantina, los juegos de cartas, la música, la diversión. George Lucas tomaría todo esto para la taberna de Mos Eisley en Tatooine. Ese escenario, ¿no?, de western en el que Han Solo busca a Obi-Wan Kenobi. Y tampoco, saltando de tema, ¿no?, pero tampoco falta el almacén local, la celda del alguacil, un banco que será atracado, y numerosas peleas, duelos, tiroteos, que darán trabajo a otro personaje inevitable, el enterrador. El western significa un modelo de sociedad basado en los códigos de honor, más que en el cumplimiento de la ley.
con las figuras arquetípicas de los vaqueros, los pistoleros, que toman el protagonismo absoluto. A partir del estreno 1903, como os decía, del asalto de robo al tren, cuando el cine todavía era mudo, se abrió la veda de la producción de innumerables películas western que fueron evolucionando a la par que lo hacía el cine. Los cimientos del género western cada vez eran más firmes, hasta que alcanzó su máximo esplendor en la época del cine sonoro, cuando el formato del western se amplió, integrando a veces géneros como la comedia o el musical. En la época de oro del western destacan títulos legendarios como la trilogía Río Rojo, The Red River de 1948, Río Bravo de 1959 y El Dorado de 1966. Otros clásicos imprescindibles son Y murieron con las botas puestas de Raoul Walsh, Pasión de los Fuertes de My Darling Clementine 1946, de John Ford vino Duelo al Sol, de La The Sun, de David O. Selznick y Centauros del Desierto, Más Corazón que Odio de Searchers 1956, dirigida por King Vidor. Uno de los actores más característicos que encarnaba a la perfección al héroe vaquero de la época era John Wayne, un auténtico mito. Con El hombre tranquilo de Quiet Man de 1952, una obra maestra dirigida por John Ford, el western alcanzó el top de su historia, sirviendo de modelo para no pocas producciones posteriores. Es imposible mencionarlas todas ahora y además no nos vamos a poner de acuerdo porque hay un criterio muy oscilante, ¿no? Porque son tan numerosas que si bien merecen futuros artículos y futuras rapacalias para conocerlas con la profundidad que merecen, pues no lo vamos a hacer. Pero si te gusta de verdad este género cinematográfico, pues te recomiendo que descubras algunas de las joyas que te he recomendado, porque son las que forman sus cimientos y son grandes clásicos también de la historia del cine. Hablar del cine de western es abrir las puertas del salvaje oeste. Y Hollywood ha sido el hogar de innumerables epopeyas del oeste, donde héroes solitarios y, en fin, han planteado nuevos retos a lo que se entiende como la justicia, ¿no? Desde los primeros días del cine mudo, el western cautivó a las audiencias con historias de valentía y me gustaría mencionar Stagecoach, The Searchers, de John Ford, que establecieron el estándar. Sin embargo, en la década de 1960, una nueva ola de cineastas, inspirados por la visión del director italiano Sergio Leone, cambió para siempre la forma en la que el mundo veía al oeste. Los spaghetti westerns, llamados así por su origen italiano, llevaron el género a nuevas alturas de violencia, estilizada, eso sí, antiheroísmo y esos paisajes áridos que reflejaban la desolación moral de aquella época. Películas como A Fistful of Dollars, por un puñado de dólares del 64, protagonizada por Clint Eastwood en su icónico papel del hombre sin nombre, y The Good, The Bad and The Ugly del 66, elevaron el western a un nivel de sofisticación y crudeza nunca antes visto. Por eso, la música de Ennio Morricone, con sus icónicas notas de silbido y trompetas, se convirtió en un sinónimo de género. Los spaghetti westerns desafiaron las convenciones de Hollywood al presentar a protagonistas ambiguos, ya no eran buenos o malos, estaban entre medio, enfrentamientos brutales y una visión nihilista del oeste, donde la ley y el orden eran meras ilusiones. Esta nueva interpretación del género resonó con una audiencia ávida de frescura y realismo, consolidando el legado de Leone y sus contemporáneos como maestros del cine western. Aunque el auge de los spaghetti westerns eventualmente cedió, como lo hacen todos los géneros al final, su influencia perdura en la cultura cinematográfica hasta hoy día. Por ejemplo, El Mandaloriano, una serie que a mí me gusta mucho y imagino que a vosotros también. Si no habéis tenido ocasión de verla, pues os la recomiendo. Me gustaría hablar de ella en otra ocasión, pero sí, tiene muchos puntos del oeste y además no se esconde, que eso creo que es lo gracioso. Hay buenos, hay malos, personajes ambiguos, pero al final aparece el concepto del honor, ¿no? Y por encima de la ley hay un bien y un mal superiores. Y eso es un poco lo que exploran estas películas, ¿no? Como decía, Hollywood continuó produciendo westerns clásicos, pero el espíritu audaz y desafiante de las películas italianas dejó una marca indeleble en el género, recordándonos que en el oeste nada es lo que parece, y la única ley que importa es la del revólver más rápido. La industria del cine hizo crecer sin duda el interés por el lejano oeste y sus paisajes, y también su fauna, su flora, etc.,
Pero no obstante, algunas de las cosas fueron sin duda exageradas o inventadas. Lo cierto es que la realidad era muy diferente a lo que el cine nos mostró. Por ejemplo, la cocaína se mezclaba con el vino y la heroína y se consideraba una cura contra el alcohol. Y claro, contra el alcohol te curaba, pero te creaba otra adicción, o varias. ¡Qué listos! El vicio se instaló en las ciudades de muchas formas diferentes. Drogas, juego y prostitución estaban al alcance de cualquiera. Los agentes de la ley, sheriff o marshals, no poseían la típica placa en el pecho de todas las ciudades. Era una diana, era un blanco. Estoy aquí, dispárame! Sino que a veces un agente anunciaba su ocupación mediante la cinta de su sombrero o incluso pintando de rojo las ruedas de su carreta. Todo muy insinuado. En la costa este los agentes sí lucían sus placas de metal troquelado, pero en la frontera usaban lo que tuvieran a mano, como el fondo de una lata o incluso madera. Los salones, saloons, eran puntos calientes para las peleas. Vaqueros que tras meses de ruta ganaban algún dinero al llegar a la ciudad, corrían para gastarlo en alcohol y en fin, y placeres luctuosos. Pero generalmente estaba prohibido estar armado en el salón. Las armas se entregaban al camarero o a la agente de la ley nada más entrar en la ciudad, por lo que las muertes por disparos eran poco frecuentes. Había peleas, pero no disparos, no tiroteos. Esto es otro mito del cine. Eso no quiere decir que no hubiese tiroteos, ojo, solo que no era algo tan normal como el cine nos ha hecho creer. El whisky o el bourbon a veces salía tan caro para los dueños de los salones que era muy raro poder encontrarlo en algún local. En cambio se comercializaba el rot gut, tripa podrida, un whisky casero elaborado con whisky o alcohol puro de grano mezclado con aguarrás. Ni que decir que el rot gut podía ser venenoso dependiendo de la mezcla de sus componentes. Te podías quedar ciego o te podía dar una embolia ahí. A veces se le añadía tabaco o azúcar quemado para suavizar el sabor y al dejarlo un tiempo tomará color tal cual el whisky de calidad. La perfecta imitación. Tras colarlo se servía como whisky, por eso muchos vaqueros evitaban el beber whisky y optaban por otras bebidas como el champán flip, champán, huevo y azúcar o el café. La elaboración de estas bebidas es lo que lleva a los barman del salón a ser conocidos como los químicos. No sé si habéis visto Regreso al Futuro, cuando le preparan el resucita muertos a McFly, pues ahí, exacto, eso es. Que tenían fuera de la ley o un proscripto resultaba difícil, ya que muy pocas ocasiones se emitían los carteles de Se Busca, con la foto del forajido tan famosos. Valían mucho dinero, así que se emitían solo con el nombre y la recompensa. A veces ni eso. Billy el niño jamás tuvo un cartel de Se Busca, tan solo un pequeño anuncio en un periódico. Billy, te buscamos. Si quieres que te detengamos, ven aquí y no traigas ningún arma, ¿eh? Venga, hasta luego, Billy. Una curiosidad que envuelve a Billy el niño. Hola, Billy. Es que siempre se ha creído que era zurdo. Hay películas como La mano del zurdo que lo ponen de manifiesto. Tal vez por la única foto de Billy donde se le ve su cinturón, al lucir su revólver al lado izquierdo. Se cayó en este error. Pero la foto no es una foto en realidad, sino un ferrotipo, es decir, se usaban materiales cáusticos para quemar imágenes en placas de metal, y esta salía en negativo, por lo que su mano izquierda en realidad era la derecha. En los cómics y series de animación del famoso cowboy Lucky Luke podemos encontrar a los hermanos Dalton. Nada tienen que ver con los Dalton reales, aunque curiosamente sus nombres coinciden con unos primos de estos. Aún así, sí que aparecen personas reales como Jesse James, Bill el Niño, Juanita Calamidad y el juez Bean. La vestimenta de un cowboy y vaquero no era una simple moda. Todo hasta el último detalle estaba pensado para cumplir una función. Los ítems. El sombrero, la camisa, el pantalón, las botas, el pañuelo, los cinturones. Y ahora voy a desgranaros por qué. Yo también tengo una camisa, yo también llevo un sombrero. Ah, sí, pero no sabes por qué lo llevan los vaqueros. Ahí vamos. El sombrero era ideal para labores bajo el abrasador sol, de ala ancha, y así, pues bueno, salvo que el individuo se dedicase a la gerencia de algún establecimiento, pues entonces llevabas un bombín y así tenías un poco más de elegancia. La camisa era de manga larga, capaz de abrigar por la fría noche y evitar las quemaduras del sol por el día. El pantalón, una tela material resistente, ni incómodo ni abrasivo para la piel, porque un cowboy pasaba muchas horas sobre el caballo, por lo que los pantalones debían adaptarse a ese duro trabajo. Generalmente se usaba la piel para su confección. No sé si habéis oído los pantalones
vaqueros, los jeans. Pues esos pantalones son los que se hicieron para el trabajo, normalmente, en aquella época. Y fijaos el éxito que han tenido. Los antiguos duraban años. Ahora la gente se los rasga pero en aquella época estaban hechos para el trabajo. Todavía se venden jeans y tejanos de aquella calidad, ¿no? De antaño. Pero valen lo suyo. Las botas de caña hasta un poco por debajo de la rodilla y así evitaban las mordeduras de serpiente y también arañazos con matorrales. Una herida se infectaba demasiado pronto en una travesía de esa clase. O sea que te picaba una serpiente o te arañabas y se te infectaba un dedo o algo así, pues ya te podías prepayar. Aparte de la puntera era estrecha para poder introducirla rápidamente en el pie del estribo del caballo y con un poco de tacón para que el pie quedase anclado al estribo. Y para dar patadas, dar una patada con una bota con puntera, pues te va a hacer daño. El tacón sobresalía unos milímetros del talón de la bota, pues ahí donde apoyaba la espuela, en el caso de usarla. Y bueno, la patada con espuelas, ojo, El pañuelo, normalmente anudado al cuello y con infinidad de usos, desde cubrirte la cara para atracar, hasta mascarilla para las nubes de arena o para hacer torniquetes, o como compresa para una herida sangrante. Y los cinturones, pues bueno, para llevar la cartuchera, para imitar a Simon Belmont o para hacerte un torniquete también, si te pica una serpiente, cosa que sucedía bastante. La aparición, pues lo que os digo, la cartuchera fue muy bien recibida por los cowboys. Podían hacer fácilmente su arma y transportar la munición mejor que en los bolsillos, porque antiguamente la llevaban en los bolsillos. Como habéis visto en algunas películas, que esos rancheros llevan ahí los cartuchos de escopeta en el bolsillo. ¡Ven aquí! ¡Voy a dispararte! Y no sé, nadie llevaría los cartuchos en un bolsillo. Al menos yo no lo haría. Es mejor una cartuchera. En fin, porque si explota uno de ellos, te va a quedar ahí un agujero interesante. Ya sé que os he hablado de las películas, pero os voy a recomendar de nuevo, por si alguien... De hecho, Gonzalo lee muy rápido o habla muy rápido. Pues películas imprescindibles. El Gran Silencio es un western que pasa en la nieve. Está muy bien. Sale Klaus Kinski haciendo de, no sé, malo o bueno. Creo que es el malo. Y está bien. Miradla porque es muy diferente. La banda sonora es formidable. Luego está Keoma con Franco Nero haciendo de un mestizo indio que se enfrenta, ¿no? Y habla muy bien de toda esa historia de los indios y los vaqueros desde la perspectiva india. Django, la antigua, no la de Tarantino, pero bueno, con Franco Nero también y con unas escenas realmente épicas. Muy recomendable, la verdad. Le llamaban Trinidad con Terence Hill y hasta que le llegó su hora, con Charles Bronson. Y las pelis de Clint Eastwood, como ya os he dicho, la trilogía del dólar, por un puñado de dólares, El bueno, el feo y el malo, y La muerte tiene un precio. Quizá no es este el orden, pero entendedme, son estas tres películas. Y quizá no sea muy purista, pero añadiría la película El zorro con Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones. A ver, no os descubro la sopa de ajo, pero si no las habéis visto, pues pueden ser entretenidas. Que eso es un poco al final la intención. Y bien, yo os voy a dejar. Me voy a tirar el frisbee un rato al parque. Ahora que no está nevando, ni lloviendo, ni tronando, ni granizando, En fin, solo hace frío, nada más. Un abrazo, espero que estéis bien y nos vemos en la siguiente trilogía, en la siguiente Rappakallia, donde os hablaré de Edgar Allan Poe. Y esta será la única vez que anunciaré cuál es el siguiente tema de la siguiente Rappakallia. Pero es que no me puedo contener y tiene que ser Edgar Allan Poe. O sí o sí. Hasta pronto y pasadlo muy bien. Muy importante pasarlo bien. Y hasta aquí el tiempo de hoy. Pero espero verte pronto de nuevo. Si en esas noches largas, si mientras paseas por una playa hermosa te apetece escucharme, aquí me encontrarás. Te guardo el sofá y no hace falta que avises, habrá pastel. Y si no te gusta, pues se lo damos al gato. La dama te guarde.